Hoy hablaremos de un auténtico héroe, un personaje de la vida real que en contra de todos los pronósticos inspiró el cambio en su comunidad, luchó por el respeto a nuestros recursos naturales y enseñó el amor a la vida poniendo en peligro la suya. Un héroe que dejó el mundo mejor de como lo encontró. Todos podemos sentir admiración por la naturaleza. ¿Quién no se ha sentido embelesado cuando en un día de descanso o de vacaciones tiene la oportunidad de viajar y está rodeado de la vida natural que hay allá afuera? ¿Quién no ha encontrado una paz ceremoniosa al hallarse rodeado de flora y de los sonidos de aquellos seres que habitan en ella? Pues para la gente que vive y trabaja del campo, esta conexión puede ir más allá, pues saben y están conscientes que si no se cuidan esos recursos, algún día la madre tierra estaría tan explotada que no tendría nada más que dar. El protagonista de esta historia se dio cuenta de esto, Homero Gómez González, un ingeniero agrónomo que nació en el estado de Michoacán, en México. Nació en el año 1970 y provenía de una familia que se dedicaba a la industria maderera, donde él mismo era leñador. Sin embargo, en algún momento cerca de sus 30 años, algo en la naturaleza lo conmovió y le provocó una admiración tan profunda que decidió que debía hacer algo para proteger el patrimonio natural de su comunidad. La naturaleza tiene muchísimas formas de causar admiración entre las personas, desde paisajes increíbles, misteriosos fenómenos, flora colorida y fauna fascinante. Sin embargo, para Homero, serían las mariposas monarca las que le darían la inspiración suficiente como para movilizar a la gente a ayudar en su conservación. Las novias del sol, como él las llamaba, tienen hasta hoy un gran significado cultural para las poblaciones y comunidades indígenas de Michoacán, y que según sus tradiciones, como su llegada migratoria coincide en los meses de octubre y noviembre con el Día de Muertos, estas son las almas de sus seres queridos que llegan a visitarlos. Adornadas de hermosos colores, vuelan desde el más allá a visitar a quienes dejaron atrás. Estas mariposas hacen cada año una maratónica migración de más de 4,000 kilómetros desde Canadá, pasando por Estados Unidos hasta llegar a México, lugar donde por fin arriban en los bosques de Oyamel de Michoacán, y parte de Estado de México. Aquí es donde encuentran las condiciones idóneas para su reproducción y posteriormente su hibernación, hasta los meses de marzo, abril, que regresan a Canadá. Y después el ciclo se vuelve a repetir. La migración de estos pequeños animalitos ofrece un espectáculo impresionante, capaz de cautivar al más indiferente citadino. Nubes y tornados de mariposas revoloteando por doquier y los árboles tapizados con alas naranjas hacen de este evento natural anual algo que todas las personas de nuestro país deberían vivir al menos una vez en la vida para saber apreciar nuestros ecosistemas y poder cuidar de ellos, porque el que no conoce, no protege. Esto lo sabía muy bien el Guardián, mote con el que apodarían después a Homero, así que puso manos a la obra y se había dado cuenta que en esos mismos bosques abundaba la presencia de talamontes, término que en México usamos para aludir a las personas que de forma clandestina hacen tala de árboles, principalmente maderables, y aprovecharlos de forma ilegal. Muchas veces estos grupos están ligados al crimen organizado, como el narco. Para darse una idea de lo lucrativo que es este mercado, un pino puede venderse aproximadamente en unos 20,000 pesos mexicanos,
más o menos unos $1,000, dependiendo de qué tan alto sea y qué tanta materia prima se le puede aprovechar. Y en un estado de la República donde las autoridades permanecen ausentes, como lo es Michoacán, y el crimen organizado encontró una mina de oro en la explotación de estos recursos, de manera indiscriminada además. Esta tal excesiva estaba acabando con las poblaciones de mariposas monarca, pues estaban quedando sin un lugar a donde llegar a migrar. Mucha gente probablemente estará pensando que simplemente pues las mariposas se mueven a otro bosque y ya, si ese bosque ya no satisface sus necesidades, entonces pueden agarrarse otro y ya está. Pero no es tan sencillo, porque lo que sucede es que en estos bosques, justamente de esa región, la altura de estos árboles y la forma en la que se dan sus hojas, el suelo, las condiciones climáticas y la altura, todas estas condiciones ambientales están, eh, tienen las condiciones específicas para mantenerlas vivas durante el invierno y lograr su reproducción. Literalmente, si no es en ese bosque, no pueden sobrevivir en ningún otro lugar en estas temporadas del año en nuestro país. Y pues precisamente esos bosques son los que se estaban talando y explotando, ¿no? Así que ante esta catástrofe, quedándose sin su hábitat, y de ser así, pues no faltaría mucho tiempo para que la extinción de las monarcas fuera un hecho. Sin embargo, Homero no podía dejar las cosas así. Al ser el ejidatario, trató de convencer a su familia de abandonar la industria maderera para usar sus tierras en favor de la conservación de estas especies y convertir su parcela en un santuario. Pero esto no sería fácil, porque su familia tenía miedo de perder su ingreso. En estos municipios, donde se encuentran estos bosques, la falta de oportunidades es tal que muchas veces la única alternativa a la pobreza es precisamente la tala. Situación que hoy en día incluso no ha cambiado mucho. No obstante, el destino le daría la razón y entre 2005 y 2006 el gobierno de México prohibió las actividades de tala en la región de la mariposa monarca. Esta no sería la primera vez que el gobierno crearía medidas para la conservación de dicha especie, ya que desde 1980 estableció por primera vez un área protegida de 16.110 hectáreas denominada Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Ya en el 2000 se extendió la superficie total de la reserva a 56.259 hectáreas, culminando así que para ese momento de la historia, 2006, la Semarnat, a través de Profepa, aplicará el programa de cero tolerancia a la tala clandestina en la reserva de la biosfera de la mariposa monarca. Si bien estas medidas generaban un ambiente de tensión entre los comerciantes madereros y los ambientalistas, Homero y su familia encontraron que la tala no era la única actividad lucrativa. Y así fue como, junto a su familia, decidieron entrar de lleno a la conservación del bosque y de las monarcas, aprovechando el turismo de la zona. Sin embargo, la gran tarea de proteger el bosque y conservarlo era una tarea titánica para una sola persona. Y sabiendo que ante esta situación otras familias, campesinos y ejidatarios estaban pasando por lo mismo que su familia, decidió incluirlos en este proyecto. Y de esta forma no solamente lograron proteger gran parte de la reserva, sino que también crearon muchos empleos para sus respectivas comunidades, además de reforestar los daños causados por la tala ilegal, y con esto logrando reducir drásticamente pues esos efectos nefastos, ¿no? Este esfuerzo
fue reconocido por el Fondo Mundial para la Naturaleza, en inglés por sus siglas WWF. Seguramente lo conocen, tiene el logo de un pandita. Como un gran ejemplo y modelo para la conservación, porque no solo logró que la gente apoyara su causa ambientalista, sino que involucró a la gente generando empleos y creando mejores oportunidades para su comunidad. De esta forma, la tala del bosque dejaría de ser la única alternativa a la pobreza para muchas familias y muchas comunidades. Lamentablemente, el decreto del gobierno sobre la cero tolerancia a la tala clandestina no fue suficiente para que talamontes sin escrúpulos y el crimen organizado se rindieran tan fácilmente y cedieran el gran botín que tenían. Y en un estado dominado por los cárteles que constantemente libran peleas constantes para mantener el control de la zona. Y la autoridad brilla por su ausencia, junto con otros grupos de ejidatarios no tuvieron más remedio que armarse y organizar patrullajes nocturnos de más de 700 hectáreas de bosque para ahuyentar a los taladores. De esta forma, y junto con sus esfuerzos de reforestación, lograron disminuir significativamente los daños que el bosque llevaba tanto tiempo resintiendo. De esta manera, Homero pronto se convirtió en inspiración para otros que imitaron su ejemplo, creando más santuarios y empleos en sus comunidades, ayudando enormemente a las poblaciones de mariposas monarcas para que éstas fueran en aumento. Sin embargo, sus esfuerzos le valieron también poderosos y peligrosos enemigos. El crimen organizado no estaba muy de acuerdo con que estos campesinos les generaran pérdidas económicas, y sabiendo que Homero era el activista más prominente de la reserva, no dudaron en amenazarle múltiples veces. Sin embargo, esto no detendría los esfuerzos de Homero para seguir tomando medidas y proteger su santuario. Así llegaría el día 12 de enero del 2020. Como era costumbre en él, Homero publicaría un video en sus redes sociales, rodeado de mariposas revoloteando por todo el lugar, invitando a la gente a visitar el santuario, llamándoles las novias del sol, como famosamente ahora se les relaciona, indicando la parte de la naturaleza y comportamiento de estos bellos animales, y pues promocionando su santuario para invitar al turismo. Posteriormente a eso, tan solo un día después, el 13 de enero, después de pasar el día trabajando en su santuario, Homero salió a una feria del pueblo, El Soldado, para atender una reunión. Esa fue la última vez que su familia lo volvería a ver. Homero había coincidido con el alcalde del municipio de Ocampo, la síndica y el diputado local, en la clausura de la feria del municipio. Posterior a eso, nadie sabe más de él. Esto puede ser no tan raro, ya que Homero también estaba involucrado en la política. Pocos lo saben, pero Homero, para poder impulsar más sus proyectos de conservación, ingresó también en un partido y pues siempre se mostraba entusiasta en hablarle a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar acerca de las mariposas monarcas, su comportamiento, su conservación, lo importante que era mantener los bosques y la reserva. Sin embargo, muchas veces sus palabras eran ignoradas por los tres poderes de gobierno, lamentablemente. Preocupados porque no regresaba, sus familiares reportaron su desaparición al día siguiente, y el 20 de enero, la fiscalía daba a conocer que se detuvo e interrogó a 53 policías municipales de Ocampo y a Gangueo, el municipio vecino.
quienes fueron trasladados a Morelia para ser investigados por la desaparición de el líder comunitario, aunque nunca se aclaró por qué detuvieron e interrogaron a estos 53 policías, y también, así como los interrogaron, fueron devueltos a sus puestos. A día de hoy no se ha dado a conocer ninguna información de esos interrogatorios ni de esas detenciones. Para sumar esfuerzos con la policía y la Guardia Nacional, más de 200 personas se sumaron a la búsqueda sin lograr éxito alguno. No fue hasta el 29 de enero de ese mismo año que un pastor encontró en un pozo a Homero y dio aviso a las autoridades. La fiscalía determinó que había sido un accidente y que el tiempo de fallecimiento coincidía con el momento de su desaparición. Sin embargo, los grupos de voluntarios ya habían revisado anteriormente en ese pozo en algunas ocasiones, durante la búsqueda que se había llevado a cabo días antes, y nunca habían encontrado nada hasta el momento en el que este pastor, este señor, encontró a Homero, ¿no? Y pese a que los familiares, al igual que anteriormente Homero, habían recibido amenazas, la detención sin explicación y además su posterior devolución a los puestos de estos 53 policías municipales, que hayan plantado su cuerpo y que días después apareciera en el mismo lugar Raúl Hernández, guía del mismo santuario y conocido de Homero, y que la Profepa incluso haya reconocido la presencia de diversos grupos clandestinos de talamontes en la región. A pesar de todo eso, para la fiscalía no hay forma de asegurar que la obra fue del crimen organizado o de alguna otra persona. No hay forma para ellos de no comprobar que no fue un accidente. Buenas tardes, amigas, amigos. Saludos desde el Santuario del Rosario, el más grande del mundo. Hoy un día maravilloso, después de muchos días que afectara seriamente el frente frío, bajas temperaturas, nubes, poca lluvia. Hoy la mariposa vuela y vuela buscando agua, como lo hace todos los días, buscando flores, y regresa a su lugar, aquí a 200 metros donde vive. Ahora te invitamos a que vengas a conocer este bello lugar. Trabajamos todos los días de 8 a 5 y hasta finales de marzo. Ven a conocer esta maravilla de la naturaleza. Son las novias del sol, el alma de los muertos, simplemente patrimonio de la humanidad. Te esperamos. Si quieres saber más sobre los grandes héroes ambientales, el legado que nos han dejado, para que no sea olvidado y para que nosotros podamos seguir su ejemplo, pues coméntenlo, comenten a quién más les gustaría ver en esta cápsula, y pues obviamente si ustedes le dan apoyo a este video va a poder llegar a más personas, y pues esta información ayudará a que estos héroes, personas que hoy en día todavía necesitan justicia, puedan descansar en algún momento. Hoy estamos ya en otoño. De hecho, en este momento seguramente la migración de las mariposas monarcas ya se está dando y ya están llegando a nuestro país. Y con ellas, así como lo dicen las tradiciones, seguramente viene el alma de Homero a visitarnos y darnos fuerzas para poder continuar con esta lucha y poder dejar el mundo mejor de como lo encontramos.